hablar sobre un tema muy interesante, pero antes que nada... El arte en la antigüedad. ¿Qué creen ustedes que es el arte en la antigüedad? Pues obviamente es el arte antiguo. Sí, pero tiene que comprender un periodo específico. No todo el arte puede ser antiguo. Sí, de hecho, el arte en la antigüedad es un arte que se originó en la Edad Antigua y cuya historia crea una gran división en la historia del arte. Por un lado, se centra en su estudio, es decir, en la interpretación formal técnica, estructural e ideológica, y por otro lado, en su explicación histórica. Sí, el arte en la antigüedad tenía fines culturales, religiosos y políticos. Caracterizado por la monumentalidad, el simbolismo, el uso de materiales duraderos como piedra, mármol y bronce. Ahora hablemos de la civilización egipcia. Sí, las pirámides de Giza. ¿Qué nos hizo? ¿Aún crees que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres o esclavos? El arte del antiguo Egipto fue una de las primeras civilizaciones de la historia y comenzó a desarrollarse alrededor del cuarto milenio antes de Cristo a lo largo del barrio del río Nilo. Utilizaban en las casas para preparar ungüentos y pigmentos con los que maquillarse, como por ejemplo el color para los ojos, que es una pieza muy importante porque nos habla del nacimiento de la civilización egipcia. Pero ¿verdad que una de las mayores hazañas de los egipcios fue la arquitectura? ¿Quién no ha oído hablar de las pirámides? Las gigantescas estructuras como las de Giza fueron diseñadas como tumbas para los faraones, garantizando su paso al más allá. ¿Sabía que la Gran Pirámide de Keops fue la estructura más alta del mundo con casi 4.000 años? 4.000 años. 4.000 años. Wow. Pero los egipcios no solo construían pirámides, también crearon templos monumentales como el Karnak, con sus enormes columnas talladas con historias de dioses y faraones. Pero ¿ustedes alguna vez han notado que en las pinturas egipcias las personas siempre aparecen de perfil y como con el torso para enfrente? Era una técnica para representar el cuerpo de la forma más clara posible. Era un arte simbólico para que se vea más realista. Sabían que cada color en sus pinturas tenía un significado. El azul representaba la divinidad, el verde la fertilidad y la vida, el rojo el poder y el dorado la eternidad. Además, en muchas tumbas se representaban escenas del más allá, mostrando a los faraones y a los nobles en sus viajes al otro lado. Las esculturas egipcias eran impresionantes no solo por su belleza, sino por su simbolismo. La más famosa de todas era la gran esfinge de Giza, con cuerpo de león y rostro humano, representando la inteligencia y el poder. Su verdadero propósito sigue siendo un misterio, pero se cree que protege las pirámides. El arte egipcio no solo era visual, también contaba con jeroglíficos, que los jeroglíficos técnicamente vienen siendo la escritura que utilizaban ellos para contar historias. En 1799 se descubrió la piedra de Rosetta. Gracias a esta piedra, los expertos lograron descifrar los jeroglíficos y entender mejor la cultura egipcia. Los jeroglíficos adornaban templos y tumbas, narrando la vida de los faraones y sus conexiones con los dioses. También servían como fórmulas mágicas para asegurar la vida eterna del más allá. La diferencia a otras culturas del arte egipcio es que el arte egipcio no buscaba innovación, sino eternidad.
Se creía que al plasmar imágenes de la vida cotidiana en las tumbas, los difuntos podrían disfrutar de esas actividades en el más allá. Loco, ¿no? Hoy en día podemos ver sus tesoros en museos como el Louvre y el Museo Británico y por supuesto en el Museo Egipcio de El Cairo, donde se encuentra el famoso tesoro de Tutankamón. El arte egipcio es el testimonio de la grandeza de una civilización que, a pesar de que hace miles de años, sigue fascinándonos con su misterio y belleza. El arte mesopotámico se sustenta geográficamente en la primera gran civilización humana. Entre el año 6000 a.C. y el año 359 a.C., con la caída de Babilonia ante los persas durante las civilizaciones mesopotamias, el arte se vio en una evolución constante a nivel formal, técnico y estilístico. El arte mesopotámico, una de las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, desde templos escalonados hasta esculturas llenas de simbolismo. ¿Saben ustedes qué significa Mesopotamia? Significa tierra entre ríos. Uno de los grandes logros de la arquitectura mesopotámica fueron los zigurats. ¿Qué es? Son enormes templos escalonados que servían como centros religiosos. Otro gran ejemplo de la arquitectura mesopotámica es la puerta de Istar, que es una impresionante entrada a Babilonia. Los palacios asirios, como el Nínive, estaban adornados con relieves gigantes que mostraban las victorias de los reyes y su conexión con los dioses. La escultura mesopotámica tenía un enfoque más realista que la egipcia. Un gran ejemplo son las estatuas de los gobernantes sumerios, como la de Jaudea de Lash. El arte mesopotámico no solo es visual, sino que también es escrito. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme plasmada en tablillas de arcilla. También crearon los cilindros sellos, pequeñas piezas cilíndricas talladas con escenas mitológicas y usadas para firmar documentos oficiales. En Mesopotamia el arte tenía un propósito religioso y político. Se creaban estatuillas de dioses para los templos. También había figuras mágicas como el demonio de Pazuzu, que se usaban como amuletos de protección contra el mal. Ahora vamos a hablar de la civilización griega. La antigua Grecia fue una civilización europea muy avanzada y es considerada la cuna de la civilización occidental por sus aportes a la democracia y a las ciencias. La característica más sobresaliente del arte griego es su estética e ideal de belleza. Este ideal de belleza está definido por los artistas griegos como canon. Podemos definir entonces que la función principal del arte griego era estético, es decir, una búsqueda de la perfección y la belleza en sus obras. Sí, la cuna del arte occidental es Grecia, de hecho. Y aquí nació el ideal de la belleza, la proporción y la armonía que todavía influye en el arte y en la arquitectura de hoy. El arte griego se desarrolló entre los siglos 8 y 2 a.C. Tuvo tres periodos principales: el arcaico, el clásico y el helenístico. El arte griego no solo era decorativo, sino que buscaba reflejar sus ideales, que son el equilibrio, la simetría y la búsqueda de la perfección. ¿Sabían ustedes que uno de los mayores legados griegos es su arquitectura? Sus templos no eran solo lugares de culto, sino también obras maestras de diseños. Fíjense que los griegos crearon tres órdenes arquitectónicas: ¿Y cuáles eran? el dórico, el jónico y el corintio. Además de los templos, los griegos construyeron teatros increíbles como el Epidauro, famoso por su acústica y perfecta. Las esculturas griegas evolucionó desde la figura rígida en el periodo arcaico hasta la representación realista en el periodo clásico. Los escultores buscaban representar el ideal de la belleza humana, como el Venus de Milo,
símbolo de la gracia femenina, o el Hermes de Praxiteles. ¿Sabían que en el periodo helenístico las esculturas eran más expresivas y dramáticas? Como la Conte y sus hijos, que muestran una intensa lucha contra serpientes marinas. Aunque la pintura griega ha desaparecido en su mayoría, sabemos que decoraban templos y casas con frescos y mosaicos. Sin embargo, donde mejor se ha conservado su arte pictórico es en la cerámica. Los griegos decoraban sus vasijas con escenas mitológicas, batallas y la vida cotidiana. El arte griego no solo inspiró a los romanos, sino que siglos después, durante el Renacimiento, artistas como Miguel Ángel retomaron sus ideales de belleza y proporción. En el siglo XVIII, el neoclasismo revivió la estética griega en la arquitectura y escultura. Hoy en día, sus principios siguen presentes en edificios gubernamentales, museos y hasta en el cine. El arte griego es un legado inmortal que sigue definiendo nuestra percepción de la belleza y el equilibrio. Ahora vamos a hablar sobre la civilización romana. Como sabemos, este arte romano es una continuidad del arte griego. ¿Y por qué? Ya que esto se debe a que sustraen y catan muchas cosas de los griegos, incluso cultura, tendencias artísticas, estilos e incluso formas de pensamiento. Pero sustrae incluso hasta los dioses griegos y simplemente lo que hacen es cambiarle el nombre, porque por ejemplo en el dios Zeus pasa a ser dios Júpiter, Ares pasa a ser dios de la guerra y no, Ares, el dios de la guerra, pasa a ser el dios Marte, Afrodita pasa a ser Venus y así sucesivamente con todos los otros dioses griegos. El arte romano se desarrolló desde el siglo VIII a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo. Al principio los romanos tomaron inspiración del arte griego y etrusco, pero con el tiempo crearon un estilo propio, más funcional y realista. Mientras que los griegos buscaban la belleza ideal, los romanos querían arte práctico, con un propósito claro: glorificar el imperio, honrar a sus líderes y embellecer a sus ciudades. Pero ¿ustedes saben cuál fue el mayor logro de Roma? El mayor logro de Roma fue su arquitectura. Los romanos perfeccionaron técnicas como el arco, la bóveda y la cúpula, lo que les permitió construir enormes edificaciones. El Coliseo, el anfiteatro más grande del mundo antiguo, donde se realizaban combates de gladiadores. ¿Sabían que en el Coliseo se lo llenaban de agua para hacer peleas navales? Y que en Roma no solo construyeron ciudades, sino que crearon una infraestructura que permitió el desarrollo de la civilización. A diferencia de los griegos que idealizaban la belleza, los romanos crearon esculturas realistas. Querían retratar a sus líderes como sus verdaderos rasgos, incluso con arrugas y cicatrices, porque reflejaban su carácter y experiencia. Las estatuas ecuestres, como la de Marco Aurelio, que mostraba el poder del emperador a caballo. El teatro romano, aunque influenciado por el griego, tenía un estilo más espectacular y enfocado en entretener a grandes masas. El arte en Roma no era solo visual, sino también una experiencia para el pueblo. El arte romano influyó en el mundo entero durante el Renacimiento, con artistas como Miguel Ángel retomaron sus esculturas y arquitecturas. En el siglo XVIII, el neoclasismo trajo de vuelta el estilo romano en edificios gubernamentales y museos. Hoy en día sus técnicas siguen vigentes en la arquitectura moderna, desde estadios hasta monumentos conmemorativos. Podemos admirar sus obras en museos como el Vaticano, el Louvre y el Museo de Roma. El arte romano fue más que una expresión artística, fue una herramienta de poder y cultura
que dejó una huella imborrable en la historia. Desde su arquitectura monumental hasta sus impresionantes esculturas, Roma sigue siendo símbolo de grandeza y creatividad. Bueno, hasta aquí ha terminado nuestro podcast sobre el arte en la antigüedad. Esperemos que les haya gustado y no olviden dejar su like. Gracias, amiguitos. Bye.